Buenas tardes, mi nombre es Brandon Alexén Tolentino Rentería. Voy a presentar el análisis del caso de Juan Carlos Hernández Bejar, el monstruo de Catepec. En la presente investigación analizaremos el caso de Juan Carlos Hernández Bejar, conocido como el monstruo de Catepec, a través de una perspectiva criminológica y psicológica forense. Exploraremos los factores que dieron lugar a sus actos criminales, así como los elementos que contribuyeron a su personalidad criminal y peligrosidad social. Causa criminógena. La causa criminógena se refiere al factor desencadenante que impulsa al individuo a cometer un delito. En el caso de Hernández Bejar, la causa criminógena podría estar relacionada con una combinación de factores como un trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por una falta de empatía, impulsividad y despreocupación por los derechos y el bienestar de los demás. Los antecedentes de Hernández Bejar muestran que sufrió de abuso y negligencia durante su infancia, lo cual se considera un factor criminógeno clave en el desarrollo de su personalidad violenta y desviada. También carecía de conexión emocional con sus víctimas, tratándolas como meros objetos y sin remordimiento por sus actos. Móvil criminógeno. El móvil criminógeno es la motivación o impulso que lleva al individuo a cometer un delito. En el caso de Hernández Bejar, el móvil criminógeno podría estar relacionado con satisfacción personal derivada de controlar y dominar a sus víctimas, reflejando una motivación puramente egoísta y narcisista. Es posible que haya actuado por venganza hacia las mujeres en general, como resultado de experiencias negativas en su pasado. Pudo haber sentido una atracción mórbida hacia la violencia y el sufrimiento, lo que llevó a cometer los crímenes. Factores criminógenos, endógenos y exógenos. Los factores criminógenos se clasifican en dos categorías principales: endógenos y exógenos. Factores endógenos son aquellos que residen dentro del individuo y están relacionados con su personalidad genética y desarrollo psicológico. Hernández Bejar presentaba diversos factores endógenos que contribuyeron a su conducta criminal, como trastornos de personalidad, problemas mentales y emocionales, así como tendencias agresivas y antisociales. Factores exógenos son aquellos que provienen del entorno externo del individuo y están relacionados con su contexto social, económico y cultural, como su entorno social, traumas infantiles y exposición a la violencia jugaron un papel crucial en el desarrollo de su perfil criminológico y peligrosidad. Factores predisponentes. Los factores predisponentes son aquellos que aumentan la susceptibilidad del individuo a la criminalidad, pero no la determinan por sí solos. Desde una edad temprana, Hernández Bejar presentaba características que lo predisponían a la violencia y criminalidad, como trastornos de personalidad, impulsividad y problemas emocionales. Factores preparantes. Los factores preparantes son aquellos que brindan al individuo las habilidades y conocimientos necesarios para cometer un delito. A medida que creció, Ernest Bejar fue expuesto a más factores que lo prepararon para cometer actos criminales, como la exposición a la violencia, la falta de apoyo social y el desarrollo de fantasías sádicas. Factores desencadenantes. Los factores desencadenantes son aquellos que provocan la comisión del delito en un momento determinado. Diversos eventos o situaciones actuaron como factores desencadenantes que precipitaron los actos criminales de Hernández Bejar, como la pérdida de empleo, el abuso de sustancias o conflictos interpersonales. Los factores criminoimpelentes o de riesgo son aquellos que aumentan la probabilidad de que un individuo reincida en el delito. Hernández Bejar presentaba una serie de factores de riesgo que aumentaban su propensión a cometer crímenes, como impulsividad, falta de empatía y ausencia de remordimiento. Los factores criminorepelentes o de protección son aquellos que disminuyen la probabilidad de que un individuo reincida en el delito. En el caso de Hernández Bejar, es difícil identificar factores criminorepelentes o de protección debido a la gravedad de sus crímenes y la falta de evidencia de que haya experimentado algún factor que lo alejara de la criminalidad. Capacidad criminal. La capacidad criminal se refiere a la aptitud física y mental que tiene un individuo para cometer un delito. Hernández Bejar poseía una capacidad criminal reflejada en su inteligencia, habilidades de manipulación y planificación justificada de sus crímenes. Adaptabilidad social. La adaptabilidad social se refiere a la capacidad del individuo para integrarse y desenvolverse en la sociedad de manera adecuada. En el caso de Hernández Bejar, se puede inferir que presentaba una baja adaptabilidad social, ya que se caracteriza por rasgos como narcisismo,
ausencia de empatía, impulsabilidad y una búsqueda patológica de poder y control. Riesgo social, peligrosidad. El riesgo social o peligrosidad se refiere a la probabilidad de que un individuo vuelva a cometer un delito. En el caso de Hernández Berjar, se puede inferir que presenta un alto riesgo social o peligrosidad debido a la gravedad de los crímenes que cometió, la falta de remordimiento y empatía, la presencia de trastornos de personalidad, la ausencia de factores protectores. Tipos de peligrosidad. Existen diferentes tipos de peligrosidad que se clasifican según la probabilidad de reincidencia del individuo. Peligrosidad criminal. Presente en individuos que tienen una alta probabilidad de reincidir en delitos graves. Peligrosidad habitual. Presente en individuos que cometen delitos de manera habitual, incluso si son graves. Peligrosidad profesional. Presente en individuos que cometen delitos relacionados con su profesión. Peligrosidad ideológica, presente en individuos que cometen delitos por motivos ideológicos. Clases de peligrosidad. Las clases de peligrosidad se refieren a la gravedad del riesgo que representa el individuo para la sociedad. Peligrosidad leve. Representa un bajo riesgo para la sociedad. Peligrosidad media. Representa un riesgo moderado para la sociedad. Peligrosidad grave. Representa un alto riesgo para la sociedad. Formas de peligrosidad. Las formas de peligrosidad se refieren a la manera en la que se manifiesta el riesgo que representa el individuo. Peligrosidad activa. Se manifiesta a través de actos delictivos concretos. Peligrosidad pasiva. Se manifiesta a través de posibilidades de que el individuo cometa un delito en el futuro. Peligrosidad mixta. Combina elementos de peligrosidad activa y pasiva. Núcleo de la personalidad criminal o riesgo social. Peligrosidad. El núcleo de la personalidad criminal o riesgo social, peligrosidad, se refiere a los aspectos centrales de la personalidad del individuo que lo predisponen a la criminalidad. En el caso de Hernández Berjar, el núcleo de la personalidad criminal podría incluir trastornos de personalidad, experiencias traumáticas y desintegración social que lo lleva a aislarse de la sociedad y a buscar satisfacción en actividades delictivas. Índice clínico criminológico. El índice clínico criminológico es una herramienta que se utiliza para evaluar el riesgo de reincidencia de un individuo. En el caso de Hernández Berjar, un índice clínico criminológico podría revelar un alto riesgo de reincidencia debido a todas sus características. El caso de Hernández Berjar, conocido como el monstruo de Catepec, resalta la importancia de comprender a fondo los factores criminógenos, así como la necesidad de implementar enfoques de prevención y rehabilitación más efectivos para evitar que individuos con tendencias antisociales lleguen a cometer estos actos atroces. Es fundamental invertir en programas de salud mental, terapia psicológica y acompañamiento social para individuos de alto riesgo, a fin de abordar los problemas subyacentes y desarrollar habilidades de adaptación. También se deben reforzar los mecanismos de detección y alerta temprana para identificar y atender oportunadamente a sujetos con perfiles criminológicos peligrosos. ¿Qué me pareció la materia? Esta materia, taller de readaptación social, juega un papel vital en mi desarrollo profesional por varias razones esenciales. Considero que me proporciona una comprensión más profunda de los factores que influyen en el comportamiento delictivo y en la residencia, aspecto crucial en campos como la psicología y el trabajo social. Además, me equipa con habilidades prácticas para intervenir eficazmente con individuos que han cometido delitos, tales como estrategias de rehabilitación y técnicas de consejería. También me resensibiliza sobre la importancia de la justicia restaurativa y el respeto a los derechos humanos, proporcionándome una base ética sólida para mi futura práctica profesional. Esta materia no solo aplica mis conocimientos teóricos, sino que también me prepara para abordar de manera integral los desafíos de la reintegración social y promoción de la justicia en mi carrera profesional. Muchas gracias por la atención, buenas tardes.